Bendiciones, gracias por estar aquí una vez más en Mientras Llego. Recuerde siempre que Cristo viene y mientras Él llegue debemos ocuparnos en la lectura de su palabra, en la exhortación y en la enseñanza. En el día de hoy quiero hablar bajo el tema otra vestimenta, utilizando como base bíblica lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 13. En el video anterior reflexionaba sobre algunas palabras que Pablo había compartido en la carta de Efesios a los santos y fieles en Cristo Jesús sobre despojarse del viejo hombre, de dejar toda conducta pecaminosa y dejar que el Espíritu Santo trabajara en la vida de cada uno, permitiéndole transformar y cambiar la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de actuar, abandonando todo aquello que nos aleja de Dios y volvernos a Él. Como mencioné en el video que titulé Cambiar de vestimenta, que el apóstol Pablo en esta carta, más allá de su deseo de que cada creyente buscara la sabiduría de Dios y tuviese un mayor conocimiento de los asuntos divinos, del propósito de la iglesia, dejó una serie de consejos para que conocieran cómo debían comportarse los creyentes para agradar a Dios. Y como resultado de estos consejos y de llevarlos a la práctica, los llevaría a tener una mejor relación con Dios y una mejor relación con los demás. Y una de las maneras en las que Pablo lo expresa es diciendo: vestíos del nuevo hombre. Y desde el capítulo 4 hasta el versículo 6, verso 9, Pablo les está enseñando y aconsejando cómo deben actuar, cómo debían tratar al prójimo, independientemente de qué relación tuviesen con este. Pablo explica cómo el esposo debía tratar a la esposa, cómo la esposa debía tratar al esposo, cómo los padres tenían que tratar a sus hijos y los hijos cómo debían tratar a sus padres, como también cómo el siervo tenía que tratar a su amo y viceversa. Y mientras les está hablando de esta conducta, ¿no? De cómo tratarse unos a otros, de repente dice estas palabras: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Hay varios puntos que quisiera resaltar de esta porción que acabo de leer. La expresión por lo demás que vemos en este versículo 10 que leímos del capítulo 6 de Efesios nos hace entender que el apóstol Pablo venía diciendo algo, pero lo que estaba diciendo no tenía nada que ver con guerra, con batalla, con fortaleza, con armadura, con mantenerse firme. No. Y de momento como que cambia la línea de pensamiento en la que iba, pero no es así. Pablo, antes de finalizar esta carta, necesitaba que tuviesen presente, y hoy nosotros debemos de tener presente, que existe una guerra, que existe una batalla, y que esa batalla es espiritual. Que para poder vivir y para poder llevar a cabo todo lo que está enseñado en esta carta, y no tan solo en esta carta a los Efesios, sino también lo que está enseñado y establecido en la palabra de Dios, vamos a necesitar de la fortaleza que solo Dios da. Que el hecho de haber aceptado al Señor es suficiente para comenzar a recibir ataques para detener nuestro caminar en Cristo. Más allá de poner nuestra confianza en el poder de Dios y de las fuerzas que Él nos pueda dar, hay
otra vestimenta que hay que ponerse para enfrentar al enemigo. La otra vestimenta nos ayudará a permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. En otras palabras, contra todo engaño, contra toda estrategia, contra todos los trucos y métodos que quiere utilizar el diablo para batallar con nosotros y tratar de detenernos y tratar de alejarnos de Dios. Necesitamos ponernos la otra vestimenta. Y esta otra vestimenta es la armadura de Dios. Armadura que tiene varias partes y que es necesario, que es importante, fundamental que llevemos todas esas partes puestas. Vendrán días malos donde el enemigo hará todo lo posible para desanimarnos, buscando quitarnos parte de la armadura o toda la armadura de Dios. Y no podemos ignorar las estrategias, las maquinaciones de Satanás. Él está pendiente de las partes que no tienes o las partes que te has quitado para entonces atacar. Y dice el versículo 13, o parte del versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente, de esta manera: así, o sea, después de vestirse de la armadura de Dios y resistir en ese día malo que vamos a enfrentar, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Ya te despojaste del viejo hombre, ya tu mente está renovada en el espíritu, ya te pusiste la nueva vestimenta del nuevo hombre. ¿Tienes la otra vestimenta? Si no la tienes, prepárate y ve poniéndote la armadura de Dios para que puedas mantenerte firme contra todo ataque. Y una vez termine la batalla que estés enfrentando, quédate en tu lugar, mantente firme, no te quites esa otra vestimenta, porque tendrás que seguir preparado, listo para la próxima batalla, para seguir peleando. En los próximos videos, si el Señor así lo permite, quisiera abundar un poco sobre las partes de esa otra vestimenta, sobre las partes de la armadura de Dios. Hasta aquí estas palabras de reflexión. Espero que les haya gustado, que haya caído en buena tierra. Será hasta la próxima aquí en Mientras Llego. Bendiciones a todos.